Perfecto. Voy a grabar acá. También voy a tratar de grabar desde este lado. Veamos qué pasa. Muy bien. Ya. Entonces vamos a empezar con hipertensión portal. Porfa, me interrumpen si se cae el tema de la transmisión o la grabación. ¿Ya? Miren, con respecto a hipertensión portal, recordarles nomás, estos monitos de osmosis son súper buenos. Que es como, ¿cierto? El aumento de la presión en el sistema venoso portal. Y recordarles de qué se trata la porta. Recuerden que la porta es esta gran vena que trae la sangre que viene del sistema esplácnico, ¿no es cierto? Es la que trae todos los nutrientes y toxinas a través de las mesentéricas, ¿no es cierto? Eh, Traen lo que se absorbe y también de la digestión, y también trae las toxinas que requieren el paso o el filtro por el hígado para después unirse a la cava. Y también no olvidar que trae también la vena esplénica, ¿no es cierto?, que trae la sangre del vaso. Y hay algunas conexiones con el sistema venoso sistémico que vamos a ver acá que tienen alguna relevancia clínica. Las vamos a ir viendo para acá. Entonces, para que ocurra la hipertensión portal, lo primordial es que haya un aumento principalmente mecánico, como es en la cirrosis, donde hay una obstrucción al paso o al flujo a través de la fibrosis y la nodularidad del hígado, que es la causa más frecuente de hipertensión portal, pero también hay un componente dinámico producto de la cantidad de, eh, de distintas sustancias que se van a secretar, principalmente el óxido nítrico, y también hay participación del riñón desde el punto de vista sistémico, como vamos a ver más adelante. Entonces, el incremento del flujo portal favorece el desarrollo de colaterales portosistémicas, especialmente en los lugares donde hay conexión, que son estos que aparecen acá. Recuerden que hay la parte distal del esófago, es donde se desarrollan colaterales también a través del ligamento redondo, que es remanente de la vena umbilical. También hay desarrollo de colaterales y es lo que genera la circulación colateral portosistémica o el caput medusa, que es lo que se ve como signo clínico de la hipertensión portal. Y también la porción proximal del recto o recto superior. También se desarrollan colaterales y pueden haber varices rectales. ¿Ah? Y también la sobreproducción de sustancias vasoactivas que actúan directamente dentro del sistema porta, pero también a nivel sistémico, completando de esta forma el síndrome. Ahora, habitualmente, esto es súper importante, habitualmente nosotros no medimos la presión portal para hacer el diagnóstico de hipertensión portal, y lo hacemos a través de los distintos elementos clínicos que, que producen el síndrome de hipertensión portal, pero operacionalmente se define por el gradiente Porto-Cava, cuyos valores normales son de 1 a 5. Si superamos los 5 milímetros, esto se mide a través de hemodinamia hepática, hablamos de hipertensión portal definida de forma operacional, de forma numérica, ¿no es cierto? Y estos son los números mágicos. Más de 5 es hipertensión portal, de 1 a 5 son valores normales de presión de la porta, y sobre 10 hablamos de hipertensión portal clínicamente significativa. Más de 5, hipertensión portal; más de 10, hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Ya? Ahora, si se imaginan, déjenme mostrarle acá, si se imaginan, es, para poder medir la presión directamente en la porta, es como por dónde rayos uno se va a meter un catéter para medir la presión de la porta. Como ven, es difícil, sería muy difícil llegar a la porta. Se puede hacer,
en modelos animales, experimentales, se puede medir directamente ahí, pero es muy difícil llegar a poder medir para obtener un diagnóstico de la presión en la puerta. Y lo que se hace es una aproximación a la, a la presión o el gradiente Porto-Cava, y se hace con el gradiente de presión de venosa hepática, que se obtiene restando dos presiones, que son la presión venosa hepática enclavada y presión venosa hepática libre. Son dos conceptos que suenan raros, pero son fáciles de entender. Miren, finalmente, para hacer hemodinamia hepática, y lo que permite hacer el diagnóstico operacional de hipertensión portal, se utiliza un catéter que se enclava en la vena hepática, en una de las venas hepáticas, y se miden presiones en distintas ocasiones, no es una sola presión, se hace muchas veces y se hace un promedio, ¿ya? Y este es el catéter como de forma representativa. Acá, como ven, tiene un baloncito, un globito, y esto es el esquema de qué es lo que debería pasar. Entonces, si se fijan acá, uno mide la presión con el baloncito inflado, y también mide la presión con el baloncito desinflado. Con el baloncito inflado lo que traduce es la hipertensión que hay en los sinusoides, que es la hipertensión, o sea, que es la presión enclavada, y la presión libre es con el baloncito desinflado. Y esta resta es lo que da esta medida que utilizamos, que es el gradiente de presión venosa hepática, ¿ya? Eh, es un poco difícil, al principio puede ser un poco difícil de entender, pero es para que entiendan que de esta forma objetivamos eh, la presión de la porta, que es una medida que es aproximada, no es directa a la presión de la porta, pero nos permite obtener un valor bastante cercano, y es con lo que definimos la hipertensión portal. Y lo otro es que en la clínica, en la práctica clínica, se usa en casos bastante seleccionados, quizás con el tiempo lo vamos a utilizar más, se usa, pero habitualmente los pacientes ya tienen signos clínicos que hacen evidente su aumento de presión portal. Bien, ahora, uno puede hablar de la clasificación de la hipertensión portal, la más común es la que ocurre de forma sinusoidal, y puede ocurrir la obstrucción del flujo portal antes del hígado, ¿no es cierto? Que son el prehepático, presinusoidal, y después del hígado, postsinusoidal, poshepático. Pero por lejos lo más frecuente es que sea sinusoidal y que sea por cirrosis, más del 90% de las veces. Entonces, esto es un esquema muy bonito y muy famoso para representar el flujo de la porta. Si se fijan acá, acá está el sistema porta, la vena eh, esplénica, las venas mesentéricas, la porta, ¿bien? Y viene a través se va dividiendo a través del sistema intrahepático. Aquí están los sinusoides, aquí está una representación esquemática de los hepatocitos, y finalmente la vena hepática. Este es el hígado normal, ¿ya? Y aquí vamos viendo distintos ejemplos para que puedan imaginarlo nomás de forma representativa. Esto es la hipertensión prehepática por un trombo en la porta. Por algún motivo hay trombo en la puerta, por ejemplo, los pacientes pueden tener un trombo infeccioso por una apendicitis, peritonitis, y esto puede generar una obstrucción a nivel de la porta, y en algunos casos puede generar secuelas y puede generar hipertensión portal, y con un hígado totalmente sano, un hígado donde no hay cirrosis, ¿ya? Y de esta forma se va a generar hipertensión portal prehepática con el síndrome de hipertensión portal, con varices, con esplenomegalia, con hiperesplenismo, con trombopenia, etc. ¿Ya? Bien. Después que hay una enfermedad que es justo presinusoidal, que es por la invasión de un parásito, donde el parásito se introduce y deposita sus huevos antes de los sinusoides, y esto genera hipertensión portal. Es una causa rara. Vi un caso solamente de un paciente venezolano, una paciente venezolana. Hígados sanos, en el fondo son hígados que no tienen cirrosis, pero que tienen hipertensión portal. La causa más común de todas, por lejos, la cirrosis hepática, que es lo que van a ver con más frecuencia, o por lejos lo que van a ver con más frecuencia en su práctica clínica. La cirrosis genera destrucción de la arquitectura o una estructura eh,
portal intrahepática anómala y esto genera el aumento de la presión portal. Después acá hay fibrosis centrolobular, que es posthepática. Y por último, Budd-Chiari, ¿no es cierto? El síndrome de Budd-Chiari, donde se produce una obstrucción de las venas hepáticas, aquí en este caso por un trombo. Este es un trabajo para mostrarle, los datos son casi siempre muy parecidos. Fíjense la hipertensión intrahepática, esto es básicamente cirrosis, casi siempre, poshepática y cuando no se sabe, casi siempre, todos los gráficos son más o menos similares, algunos más, otros menos, pero todos sobre el 90% en los estudios. Ok, entonces, hasta acá como la pequeña introducción de qué es lo que es la hipertensión portal, cómo hacemos el diagnóstico, cómo se clasifica, y por lejos lo más frecuente es la hipertensión portal cirrótica. Hasta acá va toda la película más o menos clara. Silencio otorga. Yo no los puedo ver. ¿Hay preguntas o no? Todo claro, doctor. Perfecto, muchas gracias. Miren, entonces vamos a entrar de lleno de los subtipos de hipertensión portal a hipertensión portal cirrótica. Y vamos a hablar de algunos mantras que tiene la cirrosis, que probablemente, yo sé que tiene una clase como de cirrosis hepática, probablemente tal, pero acá vamos a dar algunos mantras súper importantes de la cirrosis, ¿eh? Como los dogmas de la cirrosis, con evidencia científica, por supuesto. Miren, acá hay dos grupos, que es la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. Esta parte es importante que la entiendan así como desde muy chico, y es algo que debo decir que uno aprende a respetar a los cirróticos cuando, en mi caso yo fui internista, después me hice gastroenterólogo y o sea, no tenía tan interiorizado este concepto de lo extremadamente delicado que son los pacientes que tienen cirrosis, debo confesar, ¿eh? Pero miren, ¿qué pasó acá? Ahí está. Entonces, hablamos de cirrosis compensada en los pacientes que no tienen, incluso se dividen en etapas, etapa 1, etapa 2, y esto es un mantra que utilizamos, pero hablamos finalmente de cirrosis compensada cuando los pacientes no tienen varices y no tienen ascitis clínica, que se ven son dos signos de hipertensión portal para que entiendan lo central que es la hipertensión portal en la cirrosis hepática, cuando no tenemos varices, cuando no tenemos ascitis, o cuando tenemos varices, pero siempre sin presencia de ascitis, hablamos de cirrosis compensada, ¿ya? Y como ven, estos porcentajes que se ven acá son la mortalidad de estos pacientes. Fíjense, la mortalidad que pueden tener los pacientes es relativamente baja, que no es despreciable, ¿no es cierto? Cuando no tenemos signos de descompensación. Después hay un evento descompensante, y cuando hay cualquier evento descompensante, la mortalidad va aumentando hasta el 12%. Ahora, ¿qué eventos descompensantes pueden ocurrir? ¿Ya? Que haya ascitis, ¿no es cierto? Con o sin varices, pero la presencia de ascitis ya marca una letalidad mucho mayor. La presencia de sangrado varicial, ¿no es cierto? Con o sin ascitis, también marca una letalidad mucho, mucho mayor. La presencia de sepsis, cualquiera sea, entre ellas peritonitis bacteriana espontánea, también marca un desarrollo o una llegada a la muerte o al trasplante hepático mucho, mucho mayor. Y aquí una cosa importante, que una vez, esta frase la robé, que una vez uno entra al club de la cirrosis descompensada, no se sale del club de la cirrosis descompensada, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que tienen un evento, por ejemplo, si tienen ascitis y le dan tratamiento y se recuperan de la ascitis estando con tratamiento, o tienen sangrado varicial y logran que sobrevivan al sangrado varicial, los pacientes siguen estando en el club de la cirrosis descompensada, siguen teniendo una altísima letalidad, aunque se vean compensados con la medicación o con las distintas estrategias que utilicen. Y su mortalidad también es mucho, mucho más alta, ¿ya? Este dibujito es importante que lo interioricen cuando hablen de cirrosis. O sea, cuando hablan de cirrosis, básicamente siempre hay que pensar en que existen
dos grupos. Hay muchas maneras de categorizarla, por funcionabilidad, ¿no es cierto? Por el child, por el mel, que siempre se los van a presentar, pero también interiorizar el concepto de que el paciente ha tenido o no ha tenido un evento descompensante. Si lo ha tenido, su mortalidad es lejos mayor que si nunca lo ha presentado. Y si se dan cuenta, los eventos que hablan de descompensación, con excepción de la sepsis, son siempre eventos que tienen que ver con la hipertensión portal. Hablarles un poquito de cómo la cirrosis hepática produce hipertensión portal, básicamente y muy básicamente a través de dos mecanismos, que es el aumento de la resistencia portal por el cambio de la arquitectura, pero también con algunos mediadores como el óxido nítrico, que aumentan el tono vascular intrahepático, y también con el incremento del flujo venoso portal, por la vasodilatación arterial esplénica, por la circulación hiperdinamica, la angiogénesis. También yo me atrevería a introducir acá, algo que no aparece acá, que es finalmente la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la retención de agua posterior, y eso también aumenta el flujo y la circulación, el flujo venoso portal, lo que genera finalmente la hipertensión portal con el gradiente aumentado. Bien, bien lo van a ver en su clase de cirrosis, pero también este monito me parece interesante. La cirrosis básicamente tiene dos síndromes. Uno de ellos es la insuficiencia hepática. Por supuesto, en los pacientes que tienen hipertensión portal de origen no cirrótico, la insuficiencia hepática puede estar ausente. Van a tener, y los signos de insuficiencia hepática también lo estarán. Encefalopatía ictericia no va a tener, por ejemplo, alguien que tenga una trombosis de la porta como causa de su hipertensión portal, pero si tiene cirrosis, su síndrome de hipertensión portal se va a acompañar también de esto. Por otra parte, el otro síndrome que caracteriza la cirrosis es la hipertensión portal, de lo que estamos hablando ahora, con ascitis, donde puede haber peritonitis bacteriana espontánea, que vamos a tocar este tema, y síndrome hepatorenal, que lo vamos a tocar en la próxima clase, y con varices y finalmente hemorragia varicial, que es algo que, a pesar de que ustedes van a tener una clase de hemorragia digestiva, o si es que la han tenido, vamos a tocar un poco el tema acá. Porque permite, se van a dar cuenta que los distintos subcategorías de hipertensión portal en cuanto a su severidad se basan en la posibilidad de desarrollo de hemorragia varicial. ¿Okay? Entonces, la presencia de varices esofágicas puede estar en un 30% en cualquiera sea su severidad, en un 30% en las compensadas, y las descompensadas puede llegar hasta el 60%, y la aparición al año de varices esofágicas es más o menos del 5 al 10%. Esto acá, que ven acá, para mostrarles los monitos, esto es el esófago, y aquí se ve un cordón varicoso, bien, bien gordito, y acá lo que ven es una variz con un sangrado en jet, ¿no es cierto? Eso es un chorrito de sangre. ¿Ya? Y esto es uno de los escenarios, digamos, más dramáticos a lo que uno se puede enfrentar como endoscopista. No el más dramático, pero uno de los más dramáticos. Miren, acá me dediqué a animarle este monito para que se pudiera entender. Si se fijan, acá hay una tabla o una escala que ven que no respeta gradualidad, ¿no? Aquí está del 3 al 5, del 5 al 10, de aquí todo este espacio es del 10 al 12, bien, y aquí es mayor de 20. Esto es el gradiente eh, de presión, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho al principio, la presión de la porta normal es de 3 a 5, ¿bien? Después de 5 hablamos de hipertensión portal, pero habitualmente de 5 a 10 no hay presencia de varices. Sin embargo, hay hipertensión portal igual. Aquí estamos en presencia de una hipertensión portal subclínica o no clínicamente significativa. Por lo tanto, cuando pasamos de 10, ya entramos esto es hipertensión portal clínicamente significativa, donde puede haber presencia de varices pequeñas o varices grandes según vamos avanzando, ¿ya? Esto es hipertensión portal clínicamente significativa. Miren ese nivel de animación, ¿eh? Por favor. Entonces, aquí empiezan a aparecer las varices.
¿ya? Y contarles que el factor predictivo más importante para el desarrollo de las varices, para que aparezcan varices, es el gradiente de presión. Y cuando superamos los 12 milímetros de mercurio, entramos ya al terreno de la hemorragia varicial, donde pueden sangrar los pacientes, ¿no es cierto? Y puede haber recidiva hemorrágica y mortalidad cuando la presión es muy, muy alta. Y aparición de las varices, ¿no es cierto? Y sangrado. Si esta animación no es amor, no sé lo que es. Eso. Y el factor predictor más importante para el sangrado no es la presión propiamente tal, sino es el tamaño de la variz visible a la endoscopía. Importante porque van a haber varices en los escáneres a veces, pero lo más importante es el tamaño de la variz que se ve en la endoscopía. Ok, con respecto al tratamiento de las varices esofágicas, por supuesto que hay que tratar el manejo de la hemorragia, ¿no es cierto? Y prevenir que recurra cuando ya está sangrando, pero también uno puede tratarlos antes de que sangren y también hay que tratarlos después de que sangren. Y aquí hablamos de profilaxis primaria, cuando empezamos a actuar antes de que ocurra el primer evento de hemorragia, y profilaxis secundaria cuando el tratamiento es después de que ocurra la hemorragia. Estos son lo que vamos a ver en esta clase. Con respecto a la profilaxis primaria, cuando estamos en presencia de una cirrosis compensada, es decir, una cirrosis que tiene varices pequeñas, ¿no es cierto? O que no tiene varices, como vimos al principio en el monito de la cirrosis, lo que hay que hacer es prevenir que aparezcan las varices o el desarrollo de la hemorragia varicosa cuando hay varices pequeñas. ¿Qué se hace en estos casos? Es el tratamiento etiológico de la enfermedad. Por ejemplo, si el paciente tiene una cirrosis por alcohol, bueno, hacer que deje de tomar. Si el paciente tiene una cirrosis por hepatitis viral, tratar la hepatitis viral, ¿ya? Y esto disminuye la progresión y el desarrollo de varices, ¿no es cierto? Y la progresión de la hipertensión portal. Lamentablemente, antes de que los pacientes desarrollen varices grandes o varices con signos de riesgo, no hay un tratamiento para eso. Se ha estudiado, eso se llama profilaxis preprimaria, ¿ya? Y eso no tiene evidencia todavía que dar algún tratamiento específico para evitar que aparezcan varices que vayan a sangrar tenga utilidad. Todavía no hay evidencia con respecto a eso, ¿ya? O sea, lo que hacemos es tratar la enfermedad, pero no damos ningún tratamiento para que no vaya a sangrar cuando no hay varices o cuando las varices son pequeñas sin signos de riesgo. Y cuando estamos en presencia de cirrosis descompensado, sí damos tratamiento farmacológico. Aquí vamos a ver qué podemos hacer. Bien. Aquí hay distintas fotitos de las varices. Aquí hay varices grandotas con signos de riesgo. Aquí hay varices tortuosas, varices grandes, varices con puntos rojos, también con manchas rojas. Aquí hay una variz con signo de reflujo, etc. Entonces, no todas las varices se tratan. ¿Qué varices se van a tratar? Las que son grandes. En este caso, todas estas se tratarían. Las que tienen alto riesgo, ¿ya? Que son muchas de las fotos que aparecen acá, que tienen en el fondo distintas marquitas, varices, estas son varices grandes, varices con puntos rojos, y hay varices pequeñas que tienen signos de riesgo que también damos tratamiento. Por lo tanto, también podríamos dar tratamiento. ¿Y con qué se trata? Con estas dos cosas. Con betabloqueadores no selectivos o con ligadura endoscópica. Ambos tratamientos son eficaces y no hay evidencia para decir que uno es más eficaz que el otro. Eso no quiere decir que los dos tratamientos tengan el mismo perfil de seguridad, ¿ya? Pero los dos son igual de eficaces. Entonces, en suma, en la profilaxis primaria utilizamos betabloqueadores no cardioselectivos o ligadura endoscópica. Con respecto a los betabloqueadores no selectivos, tienen beneficios, son fáciles de usar, son baratos, no necesitan de un endoscopista y tienen buena evidencia de que funcionan. Reducen la presión portal, aumentan la sobrevida, no requieren control endoscópico dentro de sus ventajas, disminuyen la hemorragia por gastropatía portal, que es otro problema que puede hacer sangrar y que no se logra reducir con la ligadura, y disminuyen la incidencia de peritonitis bacteriana espontánea y también la aparición de la citis. No tienen nada que ver con las varices, pero también ayudan en este sentido, ¿ya? ¿Cuánto propanolol se usa?
Una manera de empezar es con 20 miligramos cada 12 horas y aumentar, hay que esperar un rato, hay que aumentar cada 3 a 4 días y uno tiene que medir la frecuencia cardíaca con respecto que vayan bajando un 25% respecto a basal. No hay techo para el propanolol, pero no se recomiendan dosis más altas que 160 miligramos para cada 12 horas, es una dosis altísima. Y hay que tener cuidado con los efectos adversos de los beta bloqueantes. Bradicardia extrema, cansancio, disnea, hipotensión ortostática, por ejemplo. Tener cuidado en ese sentido. Hay contraindicaciones, las contraindicaciones de los beta bloqueos, que tienen que conocerlas, ¿no es cierto? Pacientes que tienen enfermedades pulmonares severas, estenosis aórtica, bloqueo AB de alto grado, etc. Y está la ligadura, ¿ya? Miren, la ligadura se trata de esto. Uno toma las varices con un equipo. Aquí hay un barril, justamente es un barril, donde uno se posiciona dentro de una variz, hace presión negativa, la variz viene hacia el endoscopio, hace una especie de huevito, y después con un elástico, esto que ven acá, las liga, y hacemos múltiples de estas ligaduras, ¿ya? Quedan más o menos así. Son bonitas varices. Hay una ligadura acá, como ven, y aquí está la variz, y aquí hay otra ligadura. Después esta variz se isquemia y se cae. Y aquí hay una imagen más o menos de qué es lo que pasa. Aquí está la variz dentro y ahí la está soltando y lo que ven en el fondo es la ligadura. Este es un paciente que está sangrando, como ven, ¿ya? Ahora, profilaxis primaria, es decir, cuando el paciente todavía no ha tenido el episodio de sangrado, requieren un montón de cosas, ¿no es cierto? Es más caro que el beta bloqueo, va a requerir de un control endoscópico, requieren de vigilancia, hay una alta recurrencia y tiene efectos adversos que pueden llegar a ser letales. Puede morir la gente de esto. Por lo tanto, lo que se preconiza actualmente, si bien es cierto, no hay una evidencia que sea más efectiva el beta bloqueo, más la ligadura, no es más efectivo ninguno que otro, pero el perfil de seguridad es distinto, ¿ya? Como ven en este trabajo, en uno de los trabajos que hay, los efectos severos, ¿no es cierto? En el lado, mira, este es un efecto que compara los efectos adversos de la ligadura y relacionados con el beta bloqueo, ¿ya? Con respecto a la ligadura, los efectos, estos fueron severos con úlceras y sangrado, un caso de perforación también, que eso yo diría que es mucho más raro, y el problema es que, claro, tienen efectos adversos más importantes, y con respecto al beta bloqueo también hay efectos adversos, pero se quitan suspendiendo el beta bloqueo y se pasan, ¿ya? Este es un algoritmo de la profilaxis primaria, antes del sangrado. ¿Qué mensaje es importante? Que los pacientes que tienen varices pequeñas, no sé, o no tienen varices, y no tienen signos de riesgo, la endoscopía no es a cada rato. Si se fijan, los pacientes sin varices que no tienen descompensación, la endoscopía es cada 2-3 años, y en los pacientes que tienen una cirrosis chiquitita y no tienen varices pequeñas sin signos de riesgo, la endoscopía de control es cada 1 o 2 años. En los pacientes que uno inicia tratamiento con beta bloqueo, no requieren endoscopía de control. Es un mensaje bien antiintuitivo. Cuando a la gente que no estamos tratando, les controlamos si aparecen las varices, pero a la gente que sí le estamos dando tratamiento, no le hacemos endoscopías de control. Cuando estamos con beta bloqueo, por supuesto. Eso con respecto a la profilaxis primaria de las varices, que es algo que ustedes pueden manejar. Ya cuando los pacientes sangran, cuando tienen hemorragia digestiva varicial, ¿ya? Que es lo que se ve acá, que tienen varices que están sangrando, ¿ya? No olvidar que vamos a hablar más adelante de que hay que darle antibióticos a estos pacientes. ¿Qué antibióticos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a comentarlo en la clase de peritonitis bacteriana espontánea, es decir, hay que prevenir que los pacientes que tienen hemorragia digestiva varicial y cirrosis desarrollen peritonitis bacteriana espontánea de forma profiláctica y le damos antibióticos antes de que esto pase. ¿Y por qué hacemos esto? Porque, como les comenté al principio, el sistema porta, drena
la sangre del intestino, ¿no es cierto?, que drena nutrientes, pero también drena toxinas, ¿bien? Y la sangre es un excelente nutriente bacteriano. Por lo tanto, aumenta la producción de toxinas a nivel intestinal en los pacientes que sangran, y al tener cirrosis aumenta la posibilidad de peritonitis bacteriana espontánea. Es por esto, y aumenta la posibilidad de translocación bacteriana. Es por esto que damos antibióticos de forma profiláctica cuando los pacientes tienen hemorragia varicial o no varicial en cirrosis, para evitar la aparición de peritonitis bacteriana espontánea. Utilizamos drogas vasoactivas también, principalmente la terlipresina. De hecho, la terlipresina salva un montón de vidas. Y los métodos endoscópicos, que son súper relevantes, que, como les mostré antes, hacemos la ligadura, es lo principal que utilizamos, ¿ya? También podemos utilizar TIPS, que estos son, ¿cómo se llama? Chants portosistémicos intrahepáticos. Es una técnica que se hace por radiología intervencional. También en casos excepcionales se puede utilizar cirugía, y la sonda Senstaken o taponamiento con balón o stent de distintos tipos también se pueden utilizar en casos excepcionales. Pero habitualmente con esto basta. Las drogas vasoactivas en hemorragia digestiva, la terlipresina, eso lo van a tener que dar ustedes, ¿eh? Ustedes, cuando estén haciendo urgencia hospitalaria, cuando vengan con un paciente que tiene estigmas de cirrosis y que sospechen una hemorragia varicial, como me pasa siempre me llaman desesperados con un paciente inestable para que vayan a hacerle, para que se haga la endoscopía, y habitualmente una endoscopía, van a verlo en su clase de hemorragia probablemente, la endoscopía precoz, hacer una endoscopía en un paciente inestable es más letal que tratar de estabilizarlo primero. Es decir, la reanimación, hacer las medidas de reanimación inicial, darle terlipresina a los pacientes, para que de esta forma se controle el sangrado. Se utilizan de 1 a 2 miligramos cada 6 horas por 2 a 5 días, ¿ya? Y esto produce vasoconstricción esplácnica y disminuye el sangrado. El octótride se puede usar, pero en nuestro medio yo diría que casi no se usa. Yo nunca lo he visto usar, pero lo que utilizamos en nuestro medio es la terlipresina. Y los métodos endoscópicos, la ligadura de varices, que lo hablamos, y también en los pacientes que tienen algunas varices esofagogástricas, es decir, varices que están, que están en el estómago, se puede utilizar cianocrilato. El cianocrilato es literalmente muy parecido a la gotita. Se inyecta una sustancia que es aglutinante en la variz. Esto es una variz gástrica. Lo que se observa acá es, esto que ven acá es el tubo que está en retrovisión, se está viendo a sí mismo dentro del estómago, y acá hay un inyector donde se inyecta el cianocrilato, ¿ya? Y esto es como, eso es una imagen real. También esto está en retrovisión, es decir, vemos el tubo, este es el tubo que está saliendo por el esófago hacia el estómago, hace una especie de paragüita, de mango de paraguas. Y acá ven, esta es la aguja que está que ya se posicionó, probablemente porque esta variz está inyectada ya con cianocrilato, ¿ya? Se inyecta esta sustancia. Ok, aquí. Eso con respecto al sangrado. Es decir, en el sangrado varicial, las cosas que hay que hacer son no olvidar dejarle antibiótico a los pacientes, dejarle terlipresina en el sangrado varicial. Los métodos endoscópicos principalmente es la ligadura, y hay otros métodos alternativos, pero que no tienen, que no es importante que los conozcan porque son manejos bastante más avanzados y requieren mayor discusión. ¿Bien? Y con respecto a, el paciente ya sangró, tuvo el sangrado y sobrevivió, ¿ya? Recuerden que es altamente letal el sangrado varicial. Se muere casi, muchas personas se mueren en los mejores centros. Tiene una mortalidad que todavía es muy alta, el 30-40% en buenos centros. Bueno, y lo que se hace después de que los pacientes sangren es ligarlo hasta que desaparezcan las varices. Se liga de forma en sesiones progresivas. Se hacen de 3 a 4 sesiones, a veces pueden ser más, y esto se hace en periodos sucesivos de 10 a 21 días.
para poder ligarlos de forma continua hasta que no haya ninguna variz remanente o susceptible de ligadura. Y al mismo tiempo le damos beta bloqueo. Esta es una diferencia importante. En la profilaxis primaria, uno toma uno de los dos caminos, beta bloqueo casi siempre, o si no erradicarlos, pero no los dos al mismo tiempo, no erradicación más beta bloqueo en la profilaxis primaria, mientras que en la profilaxis secundaria se hacen las dos cosas al mismo tiempo. Se erradican sí o sí y se realiza beta bloqueo en simultáneo. Esa es una diferencia importante de ambas profilaxis. Eso, con respecto a esa clase. ¿Se entendió? ¿Llegarte información? Vamos a salir de acá. A ver el chat. Ya, perfecto. Ya, entonces no hay duda respecto a este tema. ¿Habían visto ya la clase de hemorragia digestiva? Ah, perfecto. Entonces, como un poco más de lo mismo. Pero qué bueno que se entiendan estos escenarios. En el fondo, lo que se hace antes, genial. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y es más o menos lo mismo que han aprendido, ¿no es cierto? No hay algo disruptivo, es más o menos la misma historia. Una buena pregunta. ¿De qué se mueren los pacientes post ligadura de varices? Pucha, hay hartas causas de muerte. Yo me atrevería, no tengo el dato exacto, pero me atrevería a decir que tiene que ver con las complicaciones infecciosas post ligadura. Los pacientes tienen mucho riesgo de infectarse. ¿Ya? Y algunos de ellos, por supuesto, mueren de sangrado incontrolable cuando no hay mucho que hacer. Pero probablemente la causa de muerte sean las infecciones en general. Perfecto. Bien. Eso con respecto a la clase de hipertensión portal. A ver, ¿cuáles son los signos de riesgo de las varices pequeñas? Buena pregunta también. Mira, los signos de riesgo son, habitualmente en la endoscopía te va a aparecer, así como la conclusión, varices pequeñas con signos de riesgo o sin signos de riesgo. Te lo vamos a contar los gastroenterólogos. Y los signos de riesgo son los puntos rojos, las manchas rojas, las erosiones, ese tipo de, de signos de potencial riesgo de sangrado, eh, te va, te- se califican como signos de riesgo y son los que motivan a iniciar tratamiento en varices chiquititas. Esa es una buena pregunta, la de la Alejandra. Sí, es uno de los elementos que puede ocurrir. Es decir, puede, puede aparecer aumento de la presión portal por otros lugares, pueden aparecer varices en otros lados y efectivamente es algo que puede pasar. Sin embargo, como les conté al principio, lo que más predice el sangrado por varices esofágicas es el tamaño de la variz. Por lo tanto, al ligar se disminuye el tamaño varicial de la variz expuesta y esto disminuye el riesgo de sangrado. Pero efectivamente, una de las cosas que puede ocurrir, al menos en teoría, es el aumento de la presión portal a otros niveles y producir problemas a otros niveles. Sin embargo, lo que tenemos que hacer en estos casos. Si se dan cuenta, el tratamiento de ligadura de varices esofágicas no va dirigido al problema principal, o sea, al problema causal, que es la hipertensión portal. Va dirigido a disminuir el riesgo de sangrado nomás. En ese sentido, los beta bloqueantes tienen algún efecto más dirigido a la causa del problema en sí. Pero es una observación que es correcta. Puede generar hipertensión en otros afluentes.
Perfecto. A ver si pongo. Súper. Entonces vamos a hablar ahora de peritonitis bacteriana espontánea. Esta es bastante más cortita eh, la presentación. Ok, miren. Vamos a hablar de peritonitis bacteriana espontánea y diagnóstico y terapia inicial nomás, ¿ya? Simplemente, ¿qué es lo que es la peritonitis bacteriana espontánea? Saben que la peritonitis bacteriana espontánea ocurre casi siempre por translocación de gérmenes que están dentro del intestino y por translocación pasan al líquido acítico de los pacientes que tienen hipertensión portal con ascitis, habitualmente hipertensión portal que es de origen cirrótico, pero no exclusivamente. Y los gérmenes más comunes que pasan son los gram negativos, principalmente la E. coli, que está muy presente. No es el único, pero casi siempre pasa, ¿ya? Y la peritonitis bacteriana espontánea se define por un recuento de polimorfos nucleares mayor a 250 células por milímetro cúbico en el líquido acítico. Por lo tanto, para hablar de peritonitis bacteriana espontánea, necesitamos, como por definición, la punción del líquido acítico, ¿ya? También hay un concepto que se llama bacteriocitis, que es cuando hay presencia de bacterias en el líquido cítico, pero con un recuento de polimorfos nucleares que es menor a 250. Y el otro concepto importante a comprender es la peritonitis bacteriana secundaria, que es cuando hay peritonitis, como la que uno imagina cuando empieza a estudiar medicina, que es cuando se perfora un órgano por una apendicitis, por una diverticulitis, hay salida de gérmenes al peritoneo y hay una peritonitis secundaria, ¿ya? Que tiene ciertas características especiales en el líquido y que habitualmente tiene un requete contra montón de células en el líquido bacteriano y que habitualmente tiene más de un germen. Es polimicrobiano el cultivo de la peritonitis bacteriana secundaria, ¿ya? Entonces, todo paciente con cirrosis y ascitis tiene riesgo de presentarla. Ocurre entre el 1,5 y el 3,5% de los ambulatorios y el 10% de los hospitalizados. Y fíjense que representa el 30% de las infecciones en los pacientes cirróticos, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que uno podría concluir de esta frase, que todo paciente cirrótico que a ustedes les llegue descompensado, por ejemplo, un paciente cirrótico que llegó por falla renal, un paciente cirrótico que llegó por encefalopatía hepática, un paciente cirrótico que llegó por lo que sea a hospitalizarse porque está descompensado, eh, tienen una ascitis, tienen que sospechar que la causa de descompensación sea una infección y ya saben que la infección, el 30% de esas infecciones va a ser peritonitis bacteriana espontánea. El mensaje es que todo paciente cirrótico que se hospitaliza, que llega descompensado, hay que pincharle el líquido cítico para descartar peritonitis bacteriana espontánea, porque casi siempre es asintomática. Y también conlleva una significativa morbimortalidad, una sobrevida de un año. Fíjense qué dramático el dato. Una sobrevida de un año del 30 al 50%. ¿Eh? O sea, la mitad, que después de que alguien tiene peritonitis bacteriana espontánea, como la mitad o 1 de cada 3 va a estar muerto. ¿Eh? Y estos son los factores de riesgo para el desarrollo de peritonitis bacteriana. Estos son los más importantes, es que tengan muy pocas proteínas en el líquido cítico, principalmente menor de 1 gramo por decilitro. Como dijimos al principio, es que hayan tenido sangrado digestivo y que tengan mucho riesgo, que los pacientes presenten bacteriuria, que tengan una función hepática muy mala, que se traduce en un MEL score malo, y yo diría que de las cosas importantes del MEL score también es que tengan una creatinina elevada, que tengan además falla renal asociada, como vamos a ver en la próxima clase, que hayan tenido peritonitis bacteriana antes de esto, que tengan una bilirrubina alta, que efectivamente una bilirrubina alta habla de mala función hepática, y el uso de IVP también se considera un factor de riesgo para el desarrollo. ¿Cuándo sospecharla? Bueno, como les dije, todo paciente cirrótico que llegue descompensado, que haya signos, por supuesto, si hay signos clínicos son evidentes, si hay signos de peritonitis, inflamación sistémica, como deterioro de la función hepática o deterioro de la función renal, encefalopatía hepática, hemorragia gastrointestinal, hay que sospechar, pero el dato aquí relevante es que no sé, esto es fácil decirlo así, 1 de cada 5 va a ser asintomática. Bien.
Entonces, fíjense, cuando tenemos un paciente que sospechamos que tenga una peritonitis bacteriana espontánea, le pinchamos la guatita, le sacamos líquido y lo mandamos para un citoquímico y lo mandamos también para cultivo. Entonces tenemos dos escenarios que rápidamente vamos a poder definir, que es que tengan polimorfonucleares de más de 250 o de menos de 250. ¿Ya? Ahí estamos en dos categorías distintas. Entonces, eso es lo primero que nos va a llegar, efectivamente, es el recuento celular. Rápidamente lo vamos a poder ver. Y los pacientes que tenemos alto riesgo, como nos mencionamos, los factores de alto riesgo, es bueno dar albúmina endovenosa, y mientras esperamos los cultivos en este escenario, es mejor partir antibióticos mientras esperamos el cultivo, ¿ya? Porque como se van a dar cuenta, independiente del resultado del cultivo, casi siempre vamos a tener que partir antibióticos. Entonces, el primer escenario que se traza acá es que tengamos el polimorfo nuclear elevado con cultivo positivo a un solo germen. Eso es importante, ¿ya? Con un solo germen positivo. Aquí estamos en presencia de una peritonitis bacteriana espontánea propiamente tal, ¿ya? Con cultivos positivos, con polimorfonucleares, y la idea es dar tratamiento antibiótico por 5 a 10 días. Otro escenario es que nos salgan los polimorfonucleares elevados, pero el cultivo salga negativo. Y aquí nos encontramos como una ascitis neutrocítica con cultivo negativo, y en realidad es una especie de peritonitis bacteriana espontánea, ya que muchos de ellos van a ser peritonitis bacteriana espontánea si uno les repitiera el cultivo. Así que, por lo tanto, lo que se recomienda en este escenario es tratar, ¿ya? O sea, ¿cuál es el mensaje de esto? Si ustedes ven polimorfonucleares más de 250, den antibiótico, no lo piensen más. Esto es casi académico, ¿ya? Traten. Ahora, un escenario importante que puede hacerlos pensar un poco más es que los cultivos sean polimicrobianos. Y acá deben hacer todo lo necesario para descartar peritonitis bacteriana secundaria, es decir, perforación de una víscera, o que hay algún problema mayor, ¿ya? Y aquí requieren, bueno, ver algunos valores del líquido acítico especiales, o sea, no especiales, sino que hacer un poco más de diagnóstico diferencial de la ascitis, y evaluaciones por el cirujano o radiológicas pueden ser necesarias, ¿ya? Así que esto es este escenario. Bien, y lo otro es que puede dar negativo, o sea, puede que tengan menos de 250 polimorfonucleares. Y acá este escenario es, diría que es como eh, el que va a requerir de un pensamiento clínico un poco más elaborado. Tienes polimorfonucleares negativos, pero el cultivo te sale monobacteriano. Sale, por ejemplo, una E. coli en el cultivo, ¿ya? Eh, y acá va a requerir de un poco de arte este escenario, porque como ven, el 60% tiene resolución espontánea en este escenario. Esto se llama bacteriocitis no neutrocítica monobacteriana, pero el 60% va a tener resolución espontánea, pero fíjense que no es despreciable el dato que el 40% puede tener eh, una peritonitis bacteriana espontánea. Por lo tanto, acá, si el paciente es de muy alto riesgo, si el paciente es muy, tiene una cirrosis muy avanzada, o les parece que requiere, pues, no es incorrecto en este escenario, no es incorrecto, no está prohibido dejarle antibiótico. Sin embargo, si ven que es un paciente que no les parece tan alto riesgo, que por ejemplo no tiene las proteínas tan bajitas en el líquido acítico, que no tiene una cirrosis tan avanzada, y que les parece que lo pueden seguirlo con exámenes y pueden hacerle una nueva punción para comprobar el diagnóstico, ¿ya? No hay pecado en eso. Así, esto requiere un poco más de arte. Y por último, que tengan menos de 250 y que aparezcan múltiples organismos. Ahí puede ser que hayan pasado a llevar una víscera, que hayan pinchado un poquito el tubo digestivo, y el seguimiento clínico y los antibióticos pueden estar recomendados, ¿de acuerdo? O sea, estos dos escenarios requieren un análisis mayor. Y por supuesto, si es menor de 250 y tiene cultivos negativos, no tiene peritonitis bacteriana espontánea. Bien.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pinchar a todo cirrótico que ingrese descompensado, iniciar terapia antibiótica mientras esperamos los resultados, por un mínimo de 5 días y hasta 10 días. La infusión de albúmina, esta infusión de albúmina es lo que se recomienda en este famoso trabajo del 99, donde los pacientes que tienen creatinina de más de 1 o bilirrubina mayor de 4 se recomienda la infusión de albúmina porque disminuye la mortalidad, y se hace de esta forma rara, pero bueno, es lo que produjo el trabajo, que es 1,5 gramos el día 1, el día 2 no se da albúmina, y el día 3 se da 1 gramo por kilo en el día 3, y punto. ¿Ya? ¿Cuándo repetir parasintesis? En los casos raros, dijimos, cuando sean casos atípicos, que no sean claramente, o los casos graves, los pacientes que no estén mejorando con el tratamiento antibiótico también. ¿Y qué es lo que se busca en la paracentesis? Dos cosas, ¿no es cierto? Cuando sabemos que tiene una peritonitis bacteriana espontánea y está pacientes graves y quieren ver que esté respondiendo favorablemente, lo que se busca es una reducción del 25% del número de polimorfos nucleares iniciales, y en los que tienen diagnósticos que no son tan claros, es buscar justamente criterios de diagnóstico más claros para poder cerrar el diagnóstico. Y este cuadrito es re importante, fíjense, la profilaxis, son 3 escenarios para profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea. Voy a partir por el más enredado, ¿ya? Que son los pacientes que tienen cirrosis con ascitis y tienen los siguientes criterios, ¿ya? Que tengan, lo primero es que tengan proteína de menos de 1,5 gramos por decilitro y que se le sume cualquiera de estos, que tengan un poco de falla renal, ¿no es cierto?, con CREA más de 1,2, que tengan el nitrógeno ureico de más de 25, que tengan el sodio bajo de menos de 130, que tengan un child de más de 9 o que tengan una bilirrubina más de 3. Es decir, cuando tenemos pacientes que nunca han tenido, por ejemplo, una peritonitis bacteriana espontánea, pero que su líquido cítico tiene hipoproteinemia, y alguna de las otras características de riesgo, le damos profilaxis primaria, es decir, profilaxis antes de que desarrollen la primera peritonitis bacteriana espontánea. Y se puede hacer con, acá ponen norfloxacino, en nuestro medio ciprofloxacino de 500, de manera indefinida, todos los días un comprimido al día, o le podemos dar cotrimoxazol también forte, también de forma continuada. Este escenario se llama profilaxis primaria. Este otro escenario, que son los pacientes que ya han tenido un primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea, ellos deben salir, como ven, es altamente letal haber tenido peritonitis bacteriana espontánea, deben salir después de su episodio con un tratamiento profiláctico de forma indefinida que es idéntico. No hay ninguna diferencia. Entonces, estos dos escenarios son profilaxis primaria, pues voy a arreglar esta diapositiva, profilaxis secundaria, y por último, lo que hablamos al principio, los pacientes que tienen una hemorragia gastrointestinal varicial o no varicial en cirrosis, se utiliza profilaxis por las razones que comentamos, ¿no es cierto? El aumento de esto de que la sangre es un buen nutriente para las bacterias y producción de toxina. Utilizamos tratamiento durante el episodio, se usa ceftriaxona a 1 gramo al día, una dosis como subterapéutica si se quiere, 1 gramo al día por 7 días, o podemos utilizar también ciprofloxacino, pero en este caso es cada 12 horas, también por 7 días. ¿Ya? Y estos son los escenarios de profilaxis, que yo diría que es algo que tienden a preguntar cuando uno está en medicina general. Profilaxis primaria, profilaxis secundaria, profilaxis en el sangrado. Punto. Esas son las profilaxis. Eso. No sé si preguntas. Perfecto. Eso pues, chiquillos. Entonces eso es lo que quería contar. Ojalá haya quedado bastante claro. Traten de leerlo, escucharlos de nuevo.
Pero esa era la idea de la clase. Sí, porfa, si me pueden mandar los videos, se lo agradecería. Es un poco para tener feedback de qué cosas se pueden mejorar y esas cuestiones. Déjenme mandarle mi correo. Listo. No, de nada, para mí es un gusto dar clases. Pregúntenme más, me gustan sus preguntas. Eh, Pregúntenme más, porque eso es lo más enriquecedor de dar clases, es justamente encontrarse con las cosas que generan dudas cuando uno es más chiquitito. Ya, chiquillos, que estén muy, muy bien, que tengan bonito fin de semana. Chao, chao. Mire, justamente ahora me voy a hacer una endoscopia en hemorragia digestiva. Chao.